Bien, vamos a conversar ahora de lo que es el eje principal del desarrollo de nuestra carrera y que tiene que ver mucho con lo que es el acto médico, que es la actividad principal de nosotros los médicos en nuestro trabajo. La relación médico-paciente. Vemos acá una imagen, ¿no? De una paciente que está siendo vista por su médico en una situación aparentemente bastante deteriorada, con un proceso aparentemente con bastantes complicaciones. Al inicio de toda actividad médica, la relación entre el médico y el paciente era individual. Hablamos ahora de que la relación médico-paciente es una interacción entre un agente de salud, porque ahora ya no solamente son los médicos, sino puede ser equipos de médicos, personal auxiliar de diagnóstico y tratamiento, u otras personas, con pacientes que necesitan o tienen necesidad de asistencia, ya sea por presentar una enfermedad o necesitar una orientación, con la finalidad de diagnosticar, curar o mejorar las condiciones de salud o prevenir una enfermedad. Esta es una definición bastante amplia de lo que ha sido la relación médico-paciente. Como ustedes verán, originalmente la relación entre el médico y el paciente era individual. El médico se relacionaba con la familia y tenía en su maletín de 30 centímetros todo lo que podía transportar para atender fácilmente la cabecera del enfermo. Sin embargo, en el desarrollo de la medicina, ¿no? Los conocimientos técnicos han ido aumentando y ahora se requiere personal calificado para diagnóstico y tratamiento, y esto ha aumentado el contacto entre el paciente y otros personajes o profesionales de salud. Igualmente, la demanda de los pacientes ha motivado la existencia de entidades, ¿no? Como los hospitales, los centros de salud, los institutos, donde la demanda es alta, ¿no? Y esto conlleva también presión en la atención que debemos brindar como profesionales. Igualmente, ya no es la consulta solamente por la posibilidad de tener una enfermedad, sino también pueden ser consultas en relación al desempeño personal, físico, a problemas estéticos, a problemas de relación de control natal, fertilidad o funcionamiento sexual, y encontramos entonces que hay una variedad enorme de aspectos que se están tocando ahora en la medicina. Por lo tanto, vamos a encontrar que en la relación entre médico y paciente va a haber una serie de intermediarios, de estructuras, personas y máquinas que a veces van a alterar la original ecuación que se llevaba de la relación médico-paciente. Pero sin embargo, debemos seguir afirmando que la relación médico-paciente es el eje del acto clínico. A través de esta relación médico-paciente, ¿no? El profesional aprende a manejar con destreza, ¿no? Su trabajo. Uno de los aspectos importantes que siempre tenemos que tener en cuenta es que hay dos elementos psicológicos muy importantes en la relación médico-paciente: la transferencia y la contratransferencia. Estos elementos psicológicos que nos dicen, la transferencia es la reacción emocional que desarrolla el paciente hacia su médico, y esta reacción emocional puede ser positiva o negativa. O sea, no necesariamente tiene que ser positiva. La transferencia son emociones, pensamientos, actitudes o sentimientos que el paciente no brinda hacia su médico tratante. Y si son positivos, hablamos de amor, gratitud, admiración, confianza, pero también pueden presentarse transferencias negativas, o sea, odio, resentimiento, celos, desconfianza con su médico. Y esto es importante cuando establezcamos una relación médico-paciente, detectar con facilidad qué es lo que se está expresando. También hablamos de la contratransferencia, que son los sentimientos del profesional, del médico, hacia su paciente. Ustedes encontrarán que les resulta más fácil trabajar con determinado tipo de pacientes con los cuales ustedes se sienten cómodos, y encuentran a veces pacientes con los cuales ustedes desde el inicio sienten que no van a ir bien porque algo perturba esa comunicación. Y muchas veces no es el problema del paciente, puede ser el problema del médico, que pueda tener sentimientos
negativos con respecto al paciente porque lo asocia a un familiar, a un conocido, a una pareja, a alguien que ha conocido y le ha tratado mal. Y entonces puede generar también emociones negativas. O lo contrario, puede ser que el médico no transfiera actitudes y sentimientos positivos y termine enamorándose de su paciente, lo cual éticamente no es lo adecuado. Si usted se presenta este tipo de tendencias, lo adecuado es que rompa la relación y que otro médico asuma esa función para evitar precisamente las complicaciones que se puedan dar. ¿Qué es lo que se busca en la relación médico-paciente? La alianza terapéutica. ¿Qué es la alianza terapéutica? El que tanto el médico como el paciente se junten como un dúo y busquen, ¿no? En el proceso del desarrollo de la evaluación del diagnóstico y del tratamiento, conseguir una sintonía que les ayude a eliminar reacciones negativas, hostilidad, desconfianza y conseguir, por lo tanto, un éxito terapéutico cuando la relación se vuelve empática. Galeno ya nos habla desde, ¿no?, los tiempos de Roma que cura mejor quien tiene la confianza de la gente. Por eso es importante que nosotros ganemos la confianza de nuestro paciente desde el inicio y vamos a ver algunos aspectos de esto. Pero es importante también que tengamos en cuenta que el diálogo en la relación médico-paciente es puntual, es algo que ustedes deben dominar. El diálogo es la técnica de comunicación humana que describió Platón en sus orígenes, en la cual durante el diálogo surgen emociones, pensamientos y razonamientos que pueden generar cambios positivos en actitudes negativas de las personas y que permite ayudarnos a ver el problema de diverso dimensión. El diálogo es una comunicación activa que debe desarrollarse en un clima de armonía entre el médico y el paciente para generar ideas de ambos y llegar a consensos sin que uno se imponga al otro y que ayude a mejorar la salud del paciente, tratando de convencerlo con argumentos válidos, lógicos y no con mentiras. Porque a veces sucede que algunos médicos pueden tratar de convencer a sus pacientes utilizando elementos no reales. Por eso el diálogo no está en búsqueda de respuestas, de las propias respuestas que se pueden desarrollar en la relación entre el paciente y su médico. Y a esto se le llamaba iluminar el camino hacia la verdad. Y esto viene un poco del hecho de dar a luz. Como decía Sócrates, que hablaba de su mamá, que su mamá brindaba elementos para sacar a luz las ideas, y él plantea entonces que el método socrático es la búsqueda del paciente con el médico, ¿ya? Para descubrir lo que está oculto, para lograr llegar a la información básica que nos lleva a un buen diagnóstico y un buen tratamiento. Por eso, a través de los tiempos, el diálogo contribuye a que el paciente analice aspectos de su vida que van a afectar su salud y que el médico aprenda de estas diversas facetas de la condición humana que también van a influir en el proceso terapéutico. Por eso tenemos a Michel Balin, un psicoanalista, que nos habla de que la relación entre el médico y su paciente, ¿no? Establece una relación básica en los primeros minutos de la interacción o de la entrevista. Por eso es importante que ustedes tengan bien en claro algunos aspectos. Según los estudios que se han hecho y que son bases de investigaciones, la anamnesis da el 80% del diagnóstico. Por eso es importante que ustedes puedan manejar adecuadamente una entrevista, una comunicación, un diálogo, porque es a través de la anamnesis en que ustedes se van a acercar mucho más al proceso diagnóstico. El 20% ya corresponde a los otros aspectos, los exámenes que auxiliar, exámenes físicos o todo lo que usted desea pedir para contribuir a reconocer el diagnóstico, pero básicamente la mejor arma que tiene el médico es la anamnesis. Y Bosman en el 2010 ya nos plantea algunos aspectos que ustedes como médicos deben tener en cuenta. Cuando ustedes se presenten ante su paciente,
debe tener en cuenta que la primera impresión, el primer contacto entre el médico y su paciente, se ha determinado que si usted logra en 90 segundos conectar positivamente con el paciente, ya tiene ganado el proceso. Botman dice, se necesita solo 90 segundos para conectar positivamente con un paciente. Pero ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Imagen. O sea, ¿qué imagen como médico usted transmite? ¿Qué significa, pues, que usted sea un profesional que cuide de su aseo, de su higiene, que se presente adecuadamente vestido, que se presente con el cabello corto, evitar estar comiendo delante del paciente o hacer cosas que al paciente le puedan desagradar? Usted tiene que ganar una imagen frente al paciente de un profesional. Tiene que tener una actitud abierta, o sea, que usted sea flexible y escucha al paciente de todo lo que él quiera decirle, aunque de repente usted no sienta que sea necesario eso, pero que para el paciente son importantes, saber escuchar. Tercero, el contacto de la mirada, o sea, cuando usted va a entrevistar al paciente debe mirarlo a los ojos, para que él sienta de que usted se abre hacia él y se expresa de una forma directa. Aprender a sonreír, que eso no significa reírse con el paciente, sino significa expresarle y una imagen de amabilidad, ¿no? De acercamiento, de recepción y dar un saludo adecuado, saludar en forma cortés y adecuada. Miren, esta primera impresión, que se han hecho estudios con respecto a esto, indica así que usted en 90 segundos puede conectar positivamente al paciente si usted tiene en cuenta todas estas circunstancias. Igualmente, los estudios que se han hecho dicen que la comunicación va a comprender varios elementos. Y el primer elemento que usted va a tener que tener en cuenta es el lenguaje no verbal. ¿Qué es el lenguaje no verbal? El lenguaje de los gestos, de las actitudes, de la forma en que usted se posiciona, se sienta, se para, o el paciente se sienta o se para, ¿no? Y lo llamativo es que según los estudios que se han hecho, la mayor información la da el lenguaje no verbal, 55%. Igualmente, el tono de voz con que se comunican, ¿no? Da el 38% de información. Y solo las palabras. Ojo, nosotros siempre estamos escuchando y creyendo que las palabras es todo. Solo las palabras nos dan un 7% de información. Por eso es importante que ustedes aprendan a leer el lenguaje no verbal. Mi recomendación es que lean algún artículo o libro que tenga que ver con los aspectos del lenguaje no verbal, porque ustedes tienen que aprender a observar, a escuchar, a ver lo que no ven otros, porque este es parte del proceso de la comunicación. Igualmente, nos hablan de que la comunicación tiene tres pilares. La asertividad, que significa que usted toque los temas con tranquilidad, con recepción, ¿no? Tratando de esclarecer lo que el paciente le quiere decir, ¿no? Y ser usted eh, comprensible, adaptable, aceptar todo lo que el paciente le diga, aunque usted no esté de acuerdo. Usted tiene que tratar de ser asertivo con su paciente. Empático. Empático significa que usted se ponga en el lugar del paciente y se ponga a pensar qué es lo que siente, qué es lo que piensa, qué es lo que haría si usted fuera el paciente. Y principalmente la escucha activa, lo que Carlos Alberto Seguín, un maestro de psiquiatría de la Escuela Psicoanalítica del Hospital Almenara, nos hablaba, ¿no? Del sexto oído. El sexto oído significa que usted escuche lo que el paciente le diga e incluso le hable para que él le explique algunos términos y entonces se dé cuenta que usted está preocupado por todo lo que le está comunicando. Esta escucha activa hace que el paciente se sienta comprometido con su médico porque sabe que le está haciendo caso, que le presta atención, que no lo toma solamente como alguien al que hay que atender, sino que se preocupa por el proceso de salud y enfermedad que está presentando. Importantes de las claves de la comunicación es la cantidad.
¿Qué cantidad de información debemos manejar frente al paciente? Porque no tenemos que decirle todo, tenemos que decirle lo que es lo más importante y lo que le va a ayudar a él a llegar a mayor información. La calidad, que significa darle aquellos elementos que son importantes para él y que sean adecuados, sintéticos y sin mucho tecnicismo, como a veces tenemos nosotros a hablar nuestro lenguaje médico. Nos olvidamos que los pacientes no son médicos y no entienden qué cosa significa ¿cómo se llama? Un hepatoma o una gastritis o cosas así. Y nosotros tenemos que darle la información con un aspecto de elegir qué es lo que se le debe dar. La pertinencia, que significa que corresponde a la situación que está viviendo el paciente, y la forma tranquila, adecuada, pensando en cómo va a recibir el paciente la información o cómo puede responder. Puede, como veíamos en la imagen de los padres que reciben la comunicación de que el hijo va a tener un problema y va a morir. Imagínense para unos padres sentir la noticia de que el hijo va a morir y el médico le falta ese tono de calidez, de humanidad, para comprender y ayudar a que el dolor que se presenta en estos padres pueda ser, ¿no?, controlado, manejado por ellos. Por eso es importante que la relación médico-paciente se dé bajo estos aspectos. Ahora, hay diferencias en la relación médico-paciente según ciertas circunstancias. Por ejemplo, hay diferencias en la relación médico-paciente si éste se realiza en ambientes diferentes o si hay o no participación del paciente, dependiendo de la edad del paciente que está presente ante nosotros o dependiendo de los estilos o actitudes que nuestros pacientes puedan presentar y que el médico también pueda desarrollar. Por eso es importante tener en cuenta esos aspectos también, que la relación médico-paciente no solamente es una relación, ¿no?, de un médico y un paciente en abstracto, es una relación entre dos personas bajo en niveles de participación social, laboral, ¿no? Infraestructura, equipos, lugares donde atenderse. Entonces, ahí es donde uno tiene que aprender a poder manejar adecuadamente estas circunstancias. Todos sabemos que el ambiente para entrevista puede ser la sala de emergencia, la sala de hospitalización, los consultorios u otros ambientes que pueden ser, por ejemplo, la vía pública o de repente la casa del paciente. En la emergencia, como ustedes verán en la imagen, ¿no? El impulso, la necesidad de diagnosticar y tratar rápidamente al paciente nos exige precisión y prontitud. Y entonces tenemos que tener la capacidad suficiente como médicos de no convertirnos en, igual que los pacientes, en impacientes, porque entramos en una crisis de estrés y podemos equivocarnos al tomar decisiones inadecuadas. Entonces, cuando usted va a entrar a la sala de emergencia, tiene que estar, como se dice, aceitado, aceite por todos lados para que todo le resbale y usted pueda actuar con tranquilidad, con frialdad, no tratando de pensar adecuadamente qué es lo que debe hacer. Todos sabemos que hay prioridades de atención en emergencia. Hay prioridad uno, ¿no?, cuando es una situación de vida o muerte y tiene que pasar a trauma shock. Hay prioridad 2, donde los pacientes están en una situación grave, no trauma, pero necesitan ser atendidos inmediatamente. Hay prioridad 3 cuando ya la situación es más moderada. Y 4 y 5 cuando ya la urgencia no es tan en urgencia y lo podemos mandar a la consulta. Entonces, cada una de estas prioridades tiene un tiempo. La respuesta en prioridad 1, atención urgente, inmediata. Prioridad 2, se da un tiempito de 2, 3 minutos, 5 minutos para poder actuar. Prioridad 3 ya toma una tranquilidad, 10 minutos. Los otros pueden esperar o pueden derivarse. Porque usted tiene que darse en cuenta que en emergencia la prioridad no está en relación a que yo llegué primero, sino está en relación a la gravedad del cuadro. Y es prioridad uno el que entra primero a trauma shock. Por eso es importante no contagiarse con la angustia o el dramatismo con el cual se presenta la emergencia. Uno cuando entra en emergencia parece un caos.
hay familiares gritando, pacientes gritando, y el personal a veces se contagia también de esa situación. Y lo segundo también que hay que tener muy en cuenta que muchos de esos aspectos de emergencia pueden afectarnos emocionalmente. Y nosotros como profesionales también podemos hacer reacciones inadecuadas. Estas reacciones inadecuadas o mecanismos de defensa frente a la abrumadora situación se llama acting out, que consiste en explosiones de violencia ante situaciones angustiantes que se nos aparentemente escapan del control. Entonces a veces los médicos en emergencia gritan, ¿no? Y entonces hay que tener mucho cuidado porque eso no va a favorecer la ayuda, sino va a perturbar al equipo terapéutico y a los médicos, a los pacientes y a los familiares. Por eso es importante que ustedes mismos se valoren cuál es su capacidad para soportar la tensión de la asistencia en emergencia y cómo ustedes deben prepararse para mejorar su caparazón, ¿no? Su concha de tortuga para poder atender situaciones emergentes. Hay colegas que le gusta la emergencia, le gusta la UCI, le gusta ¿cómo se dice? Los riesgos, los retos. Pero hay otros que son más tranquilos, son más ansiosos y entrar a la emergencia les provoca situaciones de pánico. Cuando uno está en sala de hospitalización, ahí es donde el médico tiene más tiempo para la entrevista. Muchas veces el problema de la entrevista es que las salas son amplias y se comparten con otros pacientes, lo cual a veces afecta la privacidad. Por eso es importante que cuando uno entreviste, haga exámenes o procedimientos diagnósticos, debe buscar un ambiente donde el paciente pueda estar tranquilo, aislado del resto de los otros pacientes del hospital y donde pueda usted atenderlo con la mayor tranquilidad. Es importante, todo paciente hospitalizado debe tener un médico responsable que tenga que asumir, ¿no? la el control y manejo de todos sus problemas y relacionarse con los otros especialistas que necesiten. Por eso, establecer una relación personal y armónica es importante para que el paciente se sienta a gusto en sala de hospitalización. En tercer lugar, tenemos el consultorio, que generalmente es el lugar más cómodo para atender a un paciente porque el paciente se puede explayar y nosotros tenemos la suficiente privacidad para poder manejar el problema sin que nos estén perturbando. Habíamos hablado de que aparte de estas áreas de emergencia, hospitalización y consulta, hay otros ambientes que se pueden dar en situaciones emergentes. Por ejemplo, la necesidad del médico de atender a un paciente en su domicilio o en la vía pública o en la cárcel. Y entonces uno también tiene que ir preparado para programarse la atención. Cuando uno socorre a una víctima de un accidente en lugar público, usted tiene que tener mucho cuidado. Primero debe identificarse como médico si desea ayudar, ofrecer su ayuda y esperar que el paciente o sus familiares le acepten. Porque si usted toma la decisión de actuar sin consentimiento, se va a ganar una denuncia por mala praxis, porque el paciente o la familia lo pueden denunciar por haber no tomado una decisión de atención sin haber sido consentido. Por eso es importante. La única obligación de un médico ante un paciente en situaciones de accidente es el RCP. No se atrevan a hacer otro tipo de actitudes como aparecen a veces en las películas, ¿no? Que si tiene una emotora le meten un tubito y le sacan el aire, no, esas cosas, o si tiene problemas de comunicación o de respiración, le hagan una traqueotomía. Estas cosas, salvo que usted sea cirujano, no se las recomendamos. En un segundo nivel, la participación en la relación médico-paciente del paciente nos puede ayudar a mejorar o no esta situación. Cuando hablamos de nivel de participación del paciente, establecemos que no siempre los pacientes están en condiciones físicas o mentales para comunicarse con nosotros. Y por eso es importante establecer algunos niveles de comunicación. Tenemos el nivel 00, nivel 01, nivel 02 y nivel 03. Nivel 00 significa que el paciente es incapaz de valerse por sí mismo, generalmente en situaciones de shock, personas inconscientes o en coma,
son pacientes nivel 00, o sea, no pueden responder a los estímulos que nosotros hagamos para comunicarnos. En estos casos, el médico y el personal de salud o el personal de defensa civil asumen la responsabilidad del tratamiento y la atención integral de la persona enferma, que no se encuentra en condiciones de tomar decisiones. El nivel 01 es aquel en el cual el paciente, por ejemplo, puede estar en estado de agitación psicomotriz, alucinado, o puede estar con ideas delirantes de haber perdido el juicio, ¿no? Hablar tonterías, o con conductas de autolesión o lesión a otras personas, o procesos de delirium, que es compromiso de conciencia con alteraciones de su comportamiento, depresiones severas u otros cuadros, ¿no? Que pueden ser incluso neurológicos, donde el paciente no es capaz de darse cuenta de que está teniendo este problema, aunque esté despierto. Está despierto, pero no está conectado con el problema que tiene, no se da cuenta de lo que le está pasando. En este nivel, la actitud del personal debe ser atender al paciente aún en contra de su voluntad, dado que el paciente no está en condiciones de tomar decisiones, pero siempre tratándole de explicar que lo que se le está haciendo es por el bien de él. Es el famoso refrán, con mano de hierro y guante de seda, o sea, tratarlo con suavidad pero firme. El nivel 02 es cuando el paciente está consciente, es capaz de colaborar con el tratamiento, ¿no? Y el paciente puede darnos apoyo. Este nivel 02 es cuando el médico asume ya una actitud directiva, solicita la colaboración del paciente y el paciente acepta que le ayuden, ya que no le queda otra alternativa. Y el nivel 03, donde las personas que acuden generalmente voluntariamente a la consulta por una situación de salud o enfermedad y donde existe suficiente tiempo para entablar un diálogo adecuado. La relación médico-paciente también se ve afectada por las edades. Acá tenemos una imagen de las diversas etapas por las cuales un ser humano pasa desde que nace, y ustedes ven allí a un recién nacido, conforme va creciendo, se vuelve infante, niño, adolescente, adulto joven, adulto mayor, y sucesivamente hasta llegar a dar la vuelta al sistema y terminar en situaciones de eh, enfermedades terminales o enfermedades de la tercera edad. Por eso es importante cuando ustedes se comuniquen con un paciente tener en cuenta la edad del paciente para establecer cómo adecuarse en la relación médico-paciente. No es lo mismo entrevistar a un niño que a un adolescente o a un adulto. Acá tenemos una niña que aparentemente ha sufrido quemaduras en las manos. Entonces la relación con los niños generalmente se hace a través de los padres o la persona que la sustituye. Porque si usted va directamente a hablar con el niño, salvo que usted tenga mucho ángel y mucha suavidad para lograr conversar, el niño está retraído y desconfiado. Por eso el primer contacto de la relación médico-paciente con un niño debe ser con los padres o las personas responsables de ella. El niño depende de eso para adaptarse y superar su enfermedad. Por eso ustedes tienen que trabajar con los padres o su persona responsable para que ella sea, como quien dice, un agente de apoyo a la comunicación con la niña, con el niño y poder conseguir información adecuada y que colabore en los tratamientos. Igualmente hay que tener en cuenta de que toda afectación física de cualquier niño puede provocar un trauma psicológico en ellos. Y es importante tener en cuenta esos aspectos. Tenemos que tener en cuenta la edad, ¿por qué? Porque los lactantes menores de 7 meses no suelen diferenciar si están en su casa o en el hospital o en cualquier lugar. Y por lo tanto no se angustian. Tampoco se angustian de personas y ambientes extraños. Y las separaciones breves de sus padres no les afecta tanto. Entonces, usted puede coger el lactante y el lactante se deja coger, incluso le sonríe, ¿no? Y no tiene ninguna reacción, ¿no? De desconfianza en la atención. No les afecta. En este caso, estos niños necesitan un trato físico cálido, tierno y delicado. Ellos no van a entender el lenguaje simbólico,
Por eso es ocioso de tratar de hablar con ellos y esperar una respuesta. Pero después de los 8 meses, el latente ya logra diferenciar si está en su casa o en otro lugar, o si está su cuidador, su familiar cerca o no. Y cuando se da cuenta, se inquieta y empieza a llorar, porque no reconoce, ¿no?, los ambientes que está habitualmente conocer. Y esta ansiedad la va a expresar llorando y gritando. Por eso es importante y se recomienda, ¿no?, que esté presente el familiar, madre, padre o cuidador para que el niño se sienta seguro. Entre el año y los 4 años, el niño muestra intranquilidad o alteración emocional cuando se le hospitaliza. Por eso es importante trabajar a través de los padres, ¿no? Para que el niño se vaya adaptando a comprender por qué está en el hospital. Muy importante tener en cuenta que las operaciones, quemaduras o lesiones severas en el cuerpo de un niño son traumáticas de por sí. Y al ser traumáticas van a generar todo un ambiente de respuesta como pesadillas, reacciones vegetativas como náuseas, vómitos, diarreas, cólicos, golpes de calor o frío, temblores, calambres, fiebre, enuresis o encopresis. O sea, siempre hay que tener en cuenta que algo que afecte a un niño de esta edad, niños, las operaciones, quemaduras o lesiones severas en el cuerpo van a provocar lo que se llama un trauma psicológico y probablemente, si no se maneja bien, un estrés postraumático. Por eso es importante que el impacto psicológico que el niño se ve afectado por la enfermedad sea trabajado a través de los padres para que los padres le expliquen de manera sencilla de qué es lo que le está pasando y cómo le están tratando de ayudar para mejorar. No se necesita hacer una enciclopedia, hay que hablarle al niño en palabras simples y los padres tienen la suficientemente capacidad de poder comunicarles, ¿no?, la información en el nivel que el niño necesita recibir. Importante también y efectivo es animar al niño a que hable, ya hable de sus miedos, sus fantasías, sus sentimientos negativos, y para eso es importante para los médicos el uso de los juegos y el dibujo. Y es importante el que se dedica a pediatría, ¿no?, tener en el consultorio lápices de colores, papel, juguetes, para animar al niño a que exprese sus angustias a través de estos elementos. El dibujo, por ejemplo, es importante, porque el niño puede dibujar lo que le está pasando y hablar sobre eso. Igualmente, el uso de títeres, ¿no? O no, puede ayudar a explorar las angustias, sentimientos negativos, y se puede improvisar títeres utilizando, por ejemplo, incluso guantes quirúrgicos, formas para poder lograr que el niño no logre comunicarse. Importante también que el médico hable con los padres y les permita a los padres expresar sus temores, sus culpas, sus dudas, para orientarlos y consolarlos, y que puedan los padres ayudarlos o estén en condiciones de atender los problemas emocionales de los niños. Es interesante tener en cuenta que el que atiende niños en situaciones de bastante dificultad presenta también mecanismos de negación y represión. El equipo terapéutico y los médicos, cuando tratan a un niño, pueden sentir de que es muy dolorosa la situación que vive el niño y el equipo puede tener un proceso de ansiedad producto del sufrimiento, que transmiten la forma en que el niño se presenta indefenso, doloroso y triste. La solución más corriente generalmente es encerrar las emociones y tratar al paciente solamente desde el punto de vista cognitivo. Y en ese aspecto entonces hay que tener en cuenta que al enfermo y su afección hay que tratarlo objetivamente y los sentimientos e impulsos subjetivos que se nos presentan a nosotros como parte del proceso de atención, aprender a reprimirlos. Por eso es importante que el personal se concentre en lo objetivo y de los subjetivos se haga lo mínimo, se hace mínimo. Un tercer nivel de dificultad tenemos cuando ingresamos a los adolescentes o púberes.
Si bien los adolescentes ya tienen capacidad intelectual para comprender la información médica, no están maduros emocionalmente para reaccionar frente a los procesos. Y también tenemos que tener en cuenta que a los adolescentes les molesta mucho cuando lo tratan como un niño. Así que cuando ustedes tengan un adolescente, trátenlo como un adulto, a pesar de que ustedes sientan de que todavía no ha logrado madurez. Igualmente, entre los 14 y los 17 años, los adolescentes tienden a conflictuar con las figuras de autoridad. Y usted es una figura de autoridad, así que van a intentar darle la contra. Aquí es donde usted tiene que intentar buscar una alianza, ¿no? Tratando de buscar que el adolescente, ¿no? Llegue a sus propias conclusiones, dándole elementos para pensar y que tome decisiones, ¿no? Adecuadas, dándole también elementos para que tome decisiones, o sea, dándole libertad para que pueda tomar decisiones y se le trate como un adulto. Después de los 18 años o de los 19 o 20 ya el paciente es maduro y puede aceptar mejor las sugerencias. Va a ser menos oposicionista y va a tolerar más las órdenes médicas. Es interesante tener en cuenta para todos ustedes que el inicio de los trastornos mentales se inicia en la adolescencia. Por lo tanto, ustedes como médicos deben estar muy pendientes de cambios o alteraciones psíquicas de sus pacientes a fin de detectar tempranamente si está presentándose una enfermedad mental. En cuarto lugar, tenemos que tener en cuenta también los caracteres que tiene cada uno de los pacientes, o sea, la forma como se mueven, el estilo y actitud que los pacientes muestran delante nuestro. Y en ese aspecto, tenemos, por ejemplo, que en la mayoría de los casos los pacientes pueden asumir una actitud positiva, pero a veces nos vamos a encontrar con determinados tipos de pacientes a los cuales hay que ir preparados. Usted tiene que estar preparado para enfrentarse a todo. Tenemos al paciente hostil. El paciente hostil es el paciente verbal o no verbal que lo descalifica con sarcasmo, insultos o amenazas y que puede llegar incluso a la violencia. Esta situación del paciente hostil generalmente se suele presentar con frecuencia en situaciones de emergencia, porque la persona se está alterada y quiere ser atendida inmediatamente. O puede ser una persona con efectos de alcohol o drogas, ¿no? O tener un trastorno mental y ponerse en una actitud agresiva y violenta. ¿Cómo moverse? Entonces, ¿cómo se deben mover ustedes? El médico debe mantener calma e invitar, no en forma educada, que el paciente se tranquilice, asegurándole que se le va a tratar bien, ¿no? Y tratar de enganchar en el problema y evitar la discusión o la confrontación con el paciente. Hay pacientes manipuladores o simuladores que también vienen para conseguir algún beneficio, generalmente psicofármacos o algún descanso médico o descanso de otro tipo. Usted, cuando descubra esto, debe evitar comprometerse en cualquier acto deshonesto y asumir una actitud muy profesional para que no haya lugar a equívocos. O sea, usted le va a decir, mire señor, no le encuentro nada, no por eso no le voy a dar pues un descanso médico porque no tiene nada. O le voy a dar estos medicamentos, pero son los únicos que le voy a dar porque son los necesarios. Usted no puede recibir otros medicamentos que usted desea. Tenemos también pacientes dependientes. Son aquellos que no toman iniciativa, ¿no? Regresan al consultorio frecuentemente a solicitar consejo y son muy inseguros. Este tipo de pacientes no se les debe rechazar, ni de tildar de fastidioso. Se les debe insistir en que tomen sus decisiones y aprendan a confiar en ellas. Paciente seductor. Ustedes van a tener en su experiencia personal, cuando atiendan pacientes, que algunos pacientes tienen tendencia a llegar y coquetear con personas de cierto prestigio. Y en este caso, los médicos tenemos cierto prestigio y los pacientes a veces llegan en una actitud seductora usando atuendos, posturas, lenguaje o mímica provocativa. Es muy importante que usted como profesional evite sucumbir a estas seducciones y no caer en una relación no coqueta que puede desvirtuar la relación médico-paciente. Aquí es donde usted debe tomar una actitud seria, respetuosa, estableciendo límites
y llamándole la atención a la paciente para que aclare cuáles son sus intenciones con ese comportamiento. El paciente obsesivo es aquel que viene detallista, le trae un testamento con todos los signos o síntomas que tiene de su enfermedad y quiere que usted le informe el más mínimo síntoma, por insignificante que sea, ya que de no hacerlo siente que no lo van a diagnosticar bien y no lo van a tratar bien. Por lo tanto, exigen del médico que les explique minuciosamente todo lo que es su enfermedad y el tratamiento. En este tipo de pacientes hay que tener mucha paciencia, evitar apurarlos en el discurso y si demoran durante la atención, lo que ustedes pueden hacer es decirle, no se preocupe, estoy viendo que usted todavía tiene mayor información, vamos a esperar hasta la próxima cita para seguir revisando el tema. Y termina la consulta evitando tener que decirle que salga del consultorio. El paciente dramático es aquel que no controla sus emociones y las expresa en una mímica muy exagerada, tratando de que el médico la atienda, ¿no? Vivamente. A veces parecen teatrales, sobreactuados o exagerados. Aquí es donde el médico debe evitar contagiarse y del dramatismo del paciente y mantener la serenidad. El paciente desconfiado es aquel que siempre está suspicaz, no se franquea con el médico, cualquier indicación del médico lo recibe con recelo, son muy observadores, muy calculadores, son muy hipersensibles a las críticas, piensan que lo están censurando. Entonces son pacientes difíciles de enganchar en una alianza terapéutica. Si usted logra no establecer una relación médico-paciente con un paciente desconfiado, ya tiene el camino triunfante como profesional. Porque es un reto para todo médico lograr que un paciente desconfiado no se vuelva aliado con usted. Para eso debe usar mucha prudencia, paciencia, tolerancia, señalar que la desconfianza interfiere en el avance de su tratamiento y que es importante su recuperación. Hay también los pacientes pasivo-agresivos, aquellos que son aparentemente no acuden, pero sin embargo no cumplen con las prescripciones o les sabotean las indicaciones de los médicos y empieza a aducir de que no sirve el tratamiento o encuentran una excusa para sus actos, lo cual hace que a veces el médico se sienta desarmado y empiece a sentirse disgustado con el paciente. Sin embargo, no debemos hacer patente nuestro disgusto delante de él, tampoco a rechazarlo. Si el paciente continúa viniendo a nuestra consulta es porque algo debe estar funcionando y eso es importante conocer. Se le debe señalar que si no colabora el tratamiento va a ser más largo, más costoso y menos efectivo. Entonces, para que el paciente tome conciencia. Pacientes indiferentes. Son pacientes que cuando vienen a la consulta aparentemente están ausentes, como si no les interesara la consulta. No, en ese caso no debemos angustiarnos, más bien debemos empezar a evaluar si este paciente no tiene algún problema o trastorno mental o es el síntoma de una enfermedad médica, porque este tipo de situaciones no son comunes. Tenemos también los pacientes ficticios, son aquellos que inventan enfermedades, o sea, quieren ser tratados como enfermos, ¿no? Vienen, quieren que los atiendan, los exploren, incluso hasta que los operen y los hospitalicen. Luego se pierden y no sabemos más de ellos hasta que otro colega de otro hospital nos comenta que tuvo un paciente igual al nuestro, lo cual nos deja pensar de que este paciente inventó los síntomas. A este paciente ficticio se le llama en la literatura el síndrome de Munchausen, que era un varón, ¿no?, del siglo XVIII que le gustaba contar aventuras con detalles fantásticos, como por ejemplo que viajó a un lugar, ¿no?, amarrando a varios patos para lograr volar sobre el cielo, lo cual es absurdo porque no es cierto. Estas actitudes, estos estilos, estas formas de comportarse, a veces pueden ser combinadas. O sea, podemos tener un paciente que puede ser dramático manipulador, dependiente seductor, obsesivo desconfiado. Tenemos siempre que estar al tanto de esto para reaccionar en la forma más positiva. Debemos, por lo tanto, ser flexibles, serenos, comprensivos y adaptarnos a las circunstancias.
Si usted se vuelve rígido o impaciente, no va a poder acomodar las situaciones que va a ir presentándose y va a tener mayores dificultades para lograr el éxito ante una persona enferma. Aparte de los estilos de comportamiento de los pacientes, tenemos los estilos médicos. Y acá tenemos una lista, ¿no? Los más frecuentes son el paternalista, ¿no? El- los otros son el despreocupado, que no presta atención, el alarmista, que siempre está exagerando y dando cátedra, el moralista, que siempre está enjuiciando las conductas, el juez, que quiere tomar decisiones, ¿no? A rajatabla, el chismoso, el policía, el catedrático, que quiere hacer una clase magistral frente al paciente, el indeciso, el sábelo todo, el deshonesto, el inexpresivo u otros. Empiecen a buscar cuál es el estilo que ustedes manejan. Vamos a hablar de algunos estilos que son los más frecuentes. El modelo paternalista es en el cual el médico no establece una relación donde se supone que él es el que sabe más y que el paciente debe aceptar lo que él dice sin dudas ni murmuraciones. Y por lo tanto el médico toma la decisión de omitir información cuando crea que es lo mejor para el paciente. Se le llama generalmente un autócrata. El médico es quien realiza la mayor parte de las preguntas y el que domina las entrevistas. Y acá tenemos pues una imagen donde el paciente le dice, doctor, hace una semana que no como, no duermo y no tomo agua. ¿Qué cree que tengo? Hace pues, usted tiene hambre, sueño y sed. Pero es interesante tener en cuenta que este modelo sí es útil en determinadas circunstancias. Por ejemplo, cuando usted está en situaciones de urgencia y es necesario que el médico tenga el control, a veces el paciente acepta que el médico tome las decisiones que puedan ser esenciales sin entretenerse en conversarlo directamente. Igualmente en pacientes que se sienten abrumados por su enfermedad y les reconforta que un médico se haga cargo del problema. Tenemos el modelo informativo. Es aquel donde el médico da los datos libremente y le deja al paciente la elección. Por ejemplo, ¿no? En cáncer de mama, el médico le proporciona toda la información de lo que es el cáncer de mama y la paciente evalúa el proceso. ¿En qué circunstancias debe usarse el modelo informativo? Generalmente en consultas únicas, generalmente cuando un paciente ha sido derivado a un especialista, el especialista lo evalúa y le regresa a los cuidados de su médico conocido con la información de lo que ha pedido con respecto a la evaluación que desea de la especialidad. El modelo interpretativo es aquel en que los médicos conocen mejor a sus pacientes, comprenden sus vidas, su familia, sus valores y son más capaces de recomendar, no hacer recomendaciones que tengan en cuenta las características del paciente. Esto se habla en el modelo interpretativo de tomar decisiones en forma compartida. Aquí el buen médico no abandona la responsabilidad de tomar decisiones, pero es flexible y está dispuesto a considerar alternativas que el paciente le pueda dar. El modelo deliberativo, el famoso de Paz-Adam, es cuando el médico actúa como un amigo o asesor. No solo le presenta la información, sino que le recomienda activamente una acción. Los médicos que esperan, ¿en qué circunstancias se usa esto? Generalmente cuando los médicos que esperan modificar una conducta inadecuada. Por ejemplo, al intentar conseguir que sus pacientes dejen de fumar o pierdan peso por obesidad. Todos estos modelos que nosotros estamos viendo son solo guías para pensar sobre la relación médico-paciente. Ninguno es superior. Un médico puede utilizar en algún momento las cuatro estrategias en el mismo paciente. No, es muy posible que vean los pacientes al médico como una persona, como un padre agradable, cariñoso y preocupado, pero uno tiene que tener en cuenta siempre que se debe comunicar con el paciente dándole toda la información. A veces sucede que los familiares le dicen al médico, no le diga esa información que le va a hacer más daño. Y eso no es lo más adecuado. Lo más adecuado es que el paciente esté enterado de todo, por más mal pronóstico o diagnóstico inadecuado que sea, porque si no, posteriormente los sufrimientos van a ser peores. Bien, hemos visto entonces la relación médico-paciente, los elementos que tienen que ver con la relación médico-paciente, las herramientas que ustedes tienen que tener para poder manejar esta relación y los diversos niveles y circunstancias en que la relación médico-paciente se puede presentar.
Ahora vamos a hablar de la historia clínica psiquiátrica según el modelo biopsicosocial. Muchas veces se nos ha tratado a nosotros los psiquiatras como si fuéramos brujos o curanderos, porque mucha gente piensa, y los colegas también, que nosotros tenemos la capacidad de poder leerles la mente, que con una sola mirada, mirándolos a los ojos, vamos a saber el más recóndito secreto que puedan tener, lo cual no es cierto. Lo que sucede generalmente es que nosotros los psiquiatras ya tenemos un proceso de análisis en el cual no lo usamos frecuentemente con los amigos o las personas, solo lo usamos en el trabajo. Pero muchas veces puede suceder de que en una conversación nosotros podamos, ¿no? Según con nuestro disco duro, empezar a hacer un análisis de las personas. Que tampoco es malo mientras uno no tenga que utilizar eso siempre, ¿no? Porque imagínese que tú eres psicópata, tú eres neurótica, tú eres borderline. Imagínate cómo terminaría un psiquiatra teniendo contacto con sus diversos colegas. Entonces, generalmente eso es una utopía, pero sí tiene algo de cierto en el hecho que nosotros a través del lenguaje y el pensamiento y las actitudes podemos conocer algo de las personas que nos rodean. Pero los colegas tienen una idea de que somos brujos. ¿Qué es importante tener en cuenta para qué nos sirve una historia clínica? Todos tenemos que tener en cuenta que dentro de los principios éticos, ¿no?, que reúne un médico, tiene cuatro elementos que son importantes que debe manejar. Primero, no hacer daño con lo que hacemos. Segundo, no dar lo mejor por el paciente, beneficiar al paciente. Tercero, que tenga autonomía, que tenga capacidad de tomar decisiones. Y cuarto, que sea justa la atención que le estamos brindando, que no hagamos diferencias o, ¿no?, entre pacientes, ¿no?, o personas. Por eso la historia clínica nos sirve primero para no dañar, porque es el resumen de todo nuestro trabajo del acto médico y de otros profesionales en la atención de un paciente. Es un documento clínico, sí, ilegal. Tiene un registro estadístico, ¿no? Es un instrumento para establecer el diagnóstico cuando uno tiene, ¿no?, que revisarlo posteriormente, cómo se llegó a este diagnóstico. Tiene elementos médicos legales que fundamenta, por eso ustedes se habrán dado cuenta que, ¿no?, a nuestra presidenta le han pedido la historia clínica, porque es un documento médico legal y el juez puede pedirlo. Es una herramienta básica para las auditorías médicas y, por supuesto, la historia clínica es propiedad del paciente, salvo cuando la solicitud la haga el Poder Judicial. Solo el Poder Judicial tiene la capacidad de solicitar documentación como historias clínicas. Y entonces, cuando hablamos de la historia clínica bajo el modelo biopsicosocial, es que planteamos a través de la Organización Mundial de la Salud de que Toda, toda persona es afectada por factores biológicos, por factores psicológicos y por condicionamientos sociales a través de su vida. Desde que la persona nace, ya vienen sus factores biológicos añadidos con el temperamento, con el código genético, ¿no? Y con la forma de presentación, ¿no?, de su desarrollo físico. Hay factores psicológicos que son los procesos que se van presentando desde que está en el seno de la madre, en su útero, hasta su relación con las diversas entidades o personas que lo rodean, principalmente la familia, los padres y posteriormente, ¿no?, otras personas significativas para él. Y donde él tiene que pasar por una serie de barreras de maduración que son parte del proceso de desarrollo, ¿no?, de todo niño o adolescente para llegar a la adultez y que nos movemos en una fragua social. Nosotros no nacemos en el aire ni vivimos en un hospital o en un cuarto aséptico. Vivimos con condicionamientos sociales que van desde el punto de vista de los aspectos físicos, de los aspectos geográficos, hasta los aspectos sociales. eh, Alimentación, educación, seguridad, vivienda, abrigo, ¿no?, alimentación. Entonces, todo eso son condicionamientos sociales que nos van formando a través del tiempo y que se ve acentuado según las características sociales de nuestro origen social o los elementos que nos van a condicionar nuestro desarrollo social. Por eso, cuando hablamos de una atención integral, que es igual a salud,
tenemos que hablar no solamente de enfermedad, tenemos que hablar de calidad de vida. La meta de los médicos no es solamente la atención de la enfermedad, sino mejorar la calidad de vida, la salud de las personas, precisamente para lograr su pleno desarrollo sin llegar a situaciones que la afecten. Y entonces, estos factores biológicos, psicológicos y sociales pueden en algún momento interactuar y llevar a situaciones de emergencia de trastornos mentales o conductuales. Y eso es importante de tener en cuenta. ¿Qué factores biológicos son importantes de tener en cuenta o que debemos tener en cuenta nosotros como médicos? La edad, el sexo, porque el cerebro masculino no es igual que el cerebro femenino, y esto lo van a aprender. Yo les recomiendo que vayan leyendo sobre ese aspecto. La maduración de los circuitos neuronales, que si no se da adecuadamente pueden llevar a situaciones de esquizofrenia. Los cambios en la reactividad de los circuitos neuronales, cómo se activan los circuitos de nuestro esquema, ¿no? Axones y dendritas y neuronas, que si no son activos pueden llevar a la depresión. Plasticidad sináptica mal adaptada, que lleva la posibilidad de que tengamos facilidad, algunos, de fácilmente llegar a conductas adictivas como alcohol, marihuana, drogas, tabaco, etcétera. Y por supuesto, el código genético, que conlleva un componente de riesgo de los trastornos mentales si tenemos antecedentes familiares de procesos genéticos relacionados con trastornos mentales. Entonces, estos factores biológicos son muy importantes de tener en cuenta cuando desarrolle usted su historia, ¿no? Biopsicosocial. Los factores psicológicos también son importantes porque cada individuo es único en el universo. Y entonces tenemos que darnos cuenta que cada uno desarrolla su forma de ser en una forma diferente. Hay los que son más hiperactivos, a ser más pasivos, hay los que son más fríos y otros son más impulsivos. Todo eso son parte de un desarrollo de factores psicológicos a través del tiempo y de las edades. Aquí hay importancia la relación con los padres, que son los primeros modelos que vamos a tener y que vamos a asumir, u otros cuidadores. Y entonces el comportamiento del ser humano se da naturalmente en la combinación entre el entorno natural y el entorno social. Por eso que hay que tener en cuenta también los factores sociales. La urbanización, si la situación es sobrepoblación, contaminación, pobreza, problemas económicos, violencia, escaso apoyo social, son factores sociales que van a alterar el funcionamiento del desarrollo de cada uno. La pobreza, la insuficiencia de medios o de cursos sociales o educativos también va a afectar al ser humano. La evolución tecnológica, o sea, las oportunidades de tener acceso a información de desarrollo tecnológico que ahora se está dando a diverso nivel. Los problemas que siempre han perseguido a la especie humana y que están siendo problemas a pesar de que han pasado siglos del desarrollo como especie. Sigue existiendo problemas de violencia, con alteraciones de comportamiento sexual, pornografía, ¿no? Mercadotecnia, consumo de alcohol y tabaco, cosas que van a afectar o nos están afectando, ¿no? Actualmente. Como toda historia clínica, la historia biopsicosocial parte primero con los informantes. La historia se elabora con el paciente y también se elabora con los informantes. En este caso, la pareja, los padres, los hijos, los amigos, los profesionales que lo han tratado anteriormente. Todo eso es una situación que nos ayuda a nosotros a mejorar la información de este paciente. Establecer los episodios previos al cuadro, cuál es la enfermedad actual que se está desenvolviendo, cómo se ha desenvuelto él a través del tiempo en su historia personal. Igualmente, las características de su forma de vivir, cómo está viviendo, si tiene residencia, dónde vive, dónde está su comunidad, si pertenece a grupos sociales, cuántos son los componentes de su grupo doméstico, si tiene hábitos, en qué trabaja, cuáles son las áreas de conflicto, condición económica, actitudes frente a la vida. Igualmente, cuando hacemos una historia clínica tenemos que tener en cuenta la personalidad y como vemos nosotros, la personalidad tiene muchos elementos. Estos son algunos que usted tiene que tener en cuenta cuando evalúe a la personalidad de un paciente. Su nivel de inteligencia, su nivel de satisfacción frente a la vida, habilidades o dones especiales que tiene,
hábitos adecuados y empleo adecuado del tiempo, estado de ánimo frecuente, rasgos dominantes, su forma de socialización, cuáles son sus proyectos de vida y cuáles son sus ideales. Miren que es bastante amplio el hecho de evaluar una personalidad. De ahí tenemos dentro de la anamnesis la historia familiar, donde tenemos que ver qué relación tiene el paciente con cada miembro familiar significativo. La situación cultural o económica familiar, la estructura de las relaciones genéticas, los valores y hábitos sociales, ¿no? Y las relaciones de los miembros de la familia con el paciente. Bien, hemos hecho un recorrido bastante sucinto. Quiero que entiendan de que toda esta información es para que ustedes la trabajen, la analicen, la digieran o la destruyan. Ya es personalmente que ustedes van a tener que asumir esta función. Le estamos dando las pautas que tienen que ver con todos estos elementos que afectan la relación médico-paciente, aunque parece mentira, ¿no? Una interacción entre dos personas genera todo un mundo y un universo. Voy a mandarle a través de la delegada la exposición para que tengan acceso a que ustedes la revisen, ¿no? Y me gustaría si tuvieran algunas preguntas o algo que quisieran ustedes saber con respecto al tema que hemos tocado. Algo que ustedes quisieran aclarar, alguna duda que tengan ustedes con respecto al tema, o algo que quisieran añadir también dentro de lo que ustedes pueden haber leído o aprendido. Porque el proceso de la medicina se da por esto, por todo lo que cada uno trae a través de la experiencia. La acumulación de los conocimientos médicos se ha dado a través de la información que cada uno va desarrollando a través de ver pacientes, ver personas y ir elaborando, ¿no?, elementos que nos ayuden a avanzar y adecuarnos mejor en el proceso de atención. Doctora Carolina, dígame. Buenas tardes, doctor. Justo hablando del tema de la relación médico-paciente, que por ejemplo, ¿qué pasaría si hay un paciente que tiene una depresión crónica y Ya. tiene un diagnóstico de una enfermedad terminal? ¿Cómo le Ujú. podríamos decir a este paciente sin que comprometa su parte emocional o qué estrategias se podría utilizar para darle el diagnóstico en esos casos? Ya, en este caso lo primero que se tendría que ver es qué nivel de depresión crónica tiene y cuál es su intensidad. Porque todos sabemos que las enfermedades de cáncer provocan depresión, ¿no? Incluso el cáncer de páncreas empieza primero con sintomatología depresiva y después aparece el cáncer de páncreas. Entonces, ¿cuál sería lo más adecuado? Mi recomendación sería primero tratar la depresión. Y hay muchos elementos, como ustedes van a revisar cuando tratemos depresión, hay muchos elementos terapéuticos que se pueden utilizar para el tratamiento de las depresiones melancólicas o profundas, que van desde los psicofármacos, la psicoterapia y por supuesto la terapia electroconvulsiva y la terapias por inducción, ¿no? Terapias de inducción magnético. Hay tratamientos para la depresión. Ese sería un primer paso. Y un segundo paso, conforme el paciente va mejorando en esos aspectos, ir explorando si él ya tiene un adecuado conocimiento, porque los pacientes no son tontos, se dan cuenta cuando la situación es mala y ellos empiezan a darse cuenta que es lo que tienen. Entonces, una forma de brindar la información es irlo dando bajo condiciones terapéuticas, o sea, en una psicoterapia donde se le trata de trabajar sus aspectos, se le empieza a explorar cuál es su perspectiva de vida, su edad, qué es lo que piensa del futuro, y se le va poquito a poquito dando información en forma fraccionada. Derecho del paciente a recibir información si la tiene. Forma de brindarles información es allí la cualidad del médico y la confianza que tenga el paciente con uno cuando el paciente logra aceptar lo que uno le va a dar. No hay que decirlo bruscamente, hay que ir dando acercamientos progresivos y lentos, dándole a entender a él que el proceso que tiene es crónico, que tiene dificultades para una buena respuesta terapéutica y poco a poco ir entrando en el tema. Pero de darse se debe dar. Porque el paciente tiene derecho al conocimiento y a tomar decisiones. Y ese es el beneficio de la autonomía, la libertad que tiene para aceptar, incluso para decir si quiere o no quiere tratarse.
Hay también la gran disyuntiva. Cuando un paciente nos dice, no quiero tratarme y es mi derecho, y uno no puede hacer nada, porque es su derecho a negarse a un tratamiento. También esos son los bemoles y sufrimientos que podemos tener como médicos. ¿Ok? ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta más? No es fácil, yo no digo que sea fácil, necesita mucho soporte, mucho apoyo, orientación de un psiquiatra y un psicoterapeuta para que se pueda ayudar al paciente y a la familia también a colaborar en ese aspecto.